Bueno, ahora sí, acompáñenme con sus Biblias a Éxodo capítulo 25. Vamos a continuar con nuestro estudio del Sefer Shemot, el libro de Éxodo. Estamos haciendo un comentario verso por verso, considerando el contexto hebreo. Y pues nos quedamos justo en la sección en la que, después de que Moshe escucha todas las palabras de la Torá, que recibe todas estas leyes de orden de justicia social, se le invita a que se acerque al monte, que suba junto con los ancianos, y ¿se acuerdan que había dos escenarios? Vamos a verlo así. En ese momento, unos para los que estaban debajo del monte, y otros para los que estaban, como Moisés, allá arriba. ¿Y recuerdan cuál era la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál era la perspectiva de los que estaban debajo? ¿Cómo veían ese monte? Lo veían como un volcán en erupción, ¿no? O sea, era algo así impresionante, había fuego, había como llamas, estaba ahí ardiendo algo, y posiblemente muchos pensaron, pues ya este Moisés aquí se quedó, parecía que era un volcán en erupción, así que dijeron, ya quedó ahí. Pero mientras Moshe estaba arriba, ¿y cómo era para él el estar cerca de Dios? ¿Se acuerdan? La contraparte era que era como una nube, era como la gloria de Dios que le estaba rodeando. Así que los que estaban lejos veían a Dios como un fuego. Los que estaban cerca lo presenciaban con esa santidad, con esa sensación como de algo que es suave, como una nube que es esponjosa, que te sientes agradable, que te sientes seguro. Así se sentía Moshe. Y en eso subió, y nos relata aquí el libro que aquel que subió con él no fue Aarón, no fue Nadab ni Abiú, que fueron los hijos de Aarón, que también subieron, sino, ¿recuerdan quién fue el que le acompañó? Este Josué, ahora sí que su fiel compañero de milicia, aquel hombre que fue parte de tantos años de su vida, como parte de su servicio. Y pues Josué sería como el Timoteo de Pablo, ¿no? Vamos a verlo de esa manera, aquel que le sirvió, que le acompañó, y que al final Pablo le entrega, vamos a ver así como la estafeta. Al final Josué es aquel siervo que toma la estafeta de llevar al pueblo a la tierra prometida. Y la pregunta que muchos se planteaban es, ¿por qué tomó Dios a Josué? Siendo más joven, siendo quizás menos sabio, sin tener tanto contacto con Dios hasta ese momento, por la simple y sencilla razón que él decidió servir. Entonces aquel que le sirve, aquel que sirve al Padre, estará cerca de él. Porque antes que otra cosa, Dios busca siervos, Dios busca estar cerca de sus hijos. Y una manera de podernos acercar al Padre es sirviéndole. Y vamos a iniciar ahí en el capítulo 25, en el verso 1, una sección muy importante. Porque con esta prácticamente cierra el libro, que es la sección en la que nos va a narrar cómo está construido el tabernáculo, llamado Mishkan. El Mishkan, el tabernáculo. Y vemos que el Mishkan es una representación de la presencia de Dios. El tabernáculo es una representación de la presencia de Dios en nuestras vidas y en la vida del pueblo de Israel. Y cierra con esto el libro de Éxodo, o sea que es prácticamente el 40% del libro de Éxodo, es la descripción detallada de cómo se habría de construir el tabernáculo y todos los muebles, vamos a llamarles así, del mismo tabernáculo. Y esto nos habla de la intimidad que ahora Dios quería tener con su pueblo. No decir, bueno, ya te saqué, ya te liberé de la esclavitud, ahora voy a construir un santuario, ahora voy a construir una casa en la cual quiero que tú me conozcas. Entonces la casa representa la intimidad, representa un lugar en el que tú te sientes en confianza. Yo creo que no hay ningún lugar en el que nos podamos sentir en mayor confianza que en nuestra propia casa, ¿o no? O hay alguien que diga, yo la verdad me siento en más confianza en el cine, ¿no? Me siento comodísimo ahí, o sea, es algo que me acuesto, me siento así, me recuesto, y es padrísimo. Pues te podrás sentir a gusto un ratito, pero no te puedes sentir con la misma confianza que cuando estás en tu casa. Aunque sea chiquitita tu casa, pues así, pequeñita, te sientes como rey. Porque es el lugar en donde sabes que puedes ser como quieres ser. Y el deseo del Eterno es que nos acercáramos a esa casa. Ese es el deseo de Dios, que nos acerquemos hasta ese tabernáculo. Y es importante esto, les digo, porque
lo vemos reflejado en nuestra propia vida. ¿Ustedes creen que es importante, por ejemplo, la decoración de un hogar, los muebles de un hogar? ¿Qué tan importante creen que sean? A ver, sobre todo a las mujeres, que les gusta creo que más esta parte, ¿no? ¿Cuánto tiempo les llevó, digamos, que decorar su casa o dejar su casa más o menos como quisieran? A lo mejor no han terminado, pero ¿cuánto tiempo les lleva? ¿Todavía no acaban? Todavía no acaba uno a veces, ¿verdad? Dices, no, me gustaría este mueble y esto, ¿no? Y bueno, pues aquí los recién casados nos pueden dar testigo de que es una cosa impresionante, ¿no? Cuando estás haciendo cosa, te das con la cinta métrica y dices, no, es que esto te pasa como por 3 centímetros, no, esto ya no puede ser. Y ya no me gustó. Ya por 3 centímetros está muy alta, o está muy ancha, o está muy larga, o está muy pesado, o el tono, es que ese tono ya no va a combinar con las cortinas, ¿no? Entonces, bueno, pues los recién casados hemos tenido que aguantar vara de esa manera. Hemos sido curtidos en ese fuego de decir, ay, te tienes que esperar. Y luego, pues cuando no hay dinero, pues menos, ¿verdad? Porque dices, pues ahora cómo transformo este elemento de madera común y corriente en madera de acacia de oro pulido, casi. Quisieras transformar las cosas con varita mágica. Pues bueno, sí es importante la decoración en nuestra casa, y no estoy hablando de Feng Shui. ¿Cuánto más no sería en la casa de Dios? ¿Cuánto no más sería en el lugar en donde Dios habría de habitar? Ahora, imagínate que Dios te diría a ti, ok, ya es que vamos a construirme una casa. O sea, vamos a levantar un recinto en el cual mi presencia va a habitar. Y tú te vas a encargar de la decoración. Que Dios te dijera, órale, va, o sea, te voy a dar la labor a ti de que tú me hagas los muebles de mi casa. Tú me tienes que decorar mi casa a mí. ¿Cómo lo harían? ¿Ustedes creen que sería una labor fácil? Les digo, si decorar la casa de tu casa y convencer a tu esposa que está precioso eso que le compraste, está difícil, ¿qué será si intentáramos decorar la casa de Dios? Bueno, pues yo creo que Moisés la pensó un poco igual, pero para no ponérsela a Dios tan complicada, le dijo, mira, copia lo que yo te voy a enseñar. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Moisés construyó, o bueno, que se desarrolló por medio de Moshe, de Betzaleel, fue una copia de lo que Moisés vio. ¿Qué quiere decir? Que bueno, no es que Moisés sea pirata, simplemente copió lo que vio. O sea que el original no lo tiene nadie, el original lo tiene Dios. El original está ahí en la presencia del Eterno, que es donde el Mesías fue a derramar su sangre. Así que todo lo que vemos es sombra de lo que ha de venir. Pero la realidad, ¿quién es? La realidad es el Mesías. Y Yeshua dijo que Moshe daba testimonio de él. Y vamos a estudiar que cada elemento que forma parte de este tabernáculo es una figura de quién es Yeshua, del plan de redención, de cómo acercarnos a Dios a través de él. Y en eso podemos sentirnos bendecidos tú y yo. Podemos sentirnos muy bendecidos porque teniendo el Brit Hadashah es como tener mucha ventaja. O sea, es como que Dios ya nos dio demasiado. Si no lo tuviéramos, sería de muchísima bendición. Pero si tienes la revelación de Yeshua como Mashiach, y como que todo lo del Tanaj es una sombra de Él, ya es como demasiado, ¿no? Yo creo que por eso a veces no vemos tantos milagros, aunque sí los hay, o no somos tan sensibles a los milagros del día a día, porque Dios dice, oye, pues ya, ¿qué más quieres? O sea, ya te di la revelación del Tanaj. Y ya tienes la revelación del Brit Hadashah. O sea, ya es así como que demasiada información para ti. Ya todo es muy claro para ti. Entonces nosotros nos podemos sentir más bendecidos que todas las generaciones que precedieron a la época de Yeshua. Porque ellos leían esto y solo era una sombra. Pero nosotros tenemos la sombra y tenemos la realidad en el Mesías. Así que vamos a disponernos en nuestro corazón, en nuestra mente, te pido, a pensar que eres Moshe, que eres el encargado del desarrollo de los muebles de la casa del Eterno. ¿Cómo sería nuestra actitud? ¿Cómo sería la manera de hacer las cosas? Imagínate que tú eres el arquitecto, el ingeniero, el diseñador de esto. Tú eres el que va a reunir todas las cosas para desarrollar este proyecto, el proyecto más grande de toda la historia hasta antes.
No había habido algo más grande que se había construido por el hombre. Porque bueno, toda la creación la hizo Dios, o sea, Él desarrolló directamente la creación. Pero ahora le va a encomendar a los seres humanos el lugar en donde Él habría de habitar. Y pues les digo, imagínate, si un arquitecto yo creo que de repente ve los recursos y se le hace difícil construir algo, imagínate en el momento de construir el tabernáculo. Vamos al verso 1. Y en este capítulo inicia la sección de la parashá llamada Terumá, que precisamente significa ofrenda. Dice en el verso 1, habló el Eterno a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Pues fíjense cómo va a reunir Dios los recursos para construir su casa. Él pudo haber preparado o pudo haber levantado un tributo, ¿no? O sea, hubiera sido muy fácil, ahora sí que pasar lista y pasar impuestos y decir, órale, ¿saben qué? Pues todos se afletan, pues de a tanto por cabeza y pues órale, se tiene que mochar. Pero ¿por qué no pidió tributo y por qué dice aquí lo que diere cada uno de corazón? ¿Por qué sería de esa manera y no de la otra? Que el gobierno dijera, a ver, ¿saben qué? Se acabaron los impuestos. O sea, ya nada más de corazón el que dé, órale, va. Participe de esa manera. ¿Quieren calles bien? Órale, de corazón den. ¿Quieren un buen alumbrado? De corazón den. ¿Quieren que haya seguridad? Ah, de corazón den. ¿Por qué no nos suena que no lo creemos? Porque no creemos en nuestro corazón. Esa es la verdad. O sea, la verdad de todo es porque no creemos a nuestro corazón. Porque no creemos que podemos dar. Porque decimos, nada, no inventes. O sea, si así fuera, se acabaría casi. Dirías, no, estaría peor. Pero ¿por qué tenemos que pensar que estaría peor y no que pudiera estar mejor? ¿Por qué no pensamos que si yo puedo dar, también alguien más puede dar? ¿Qué tal si Dios nos sorprendiera y fuera al revés? ¿Qué tal si fuera mejor? Porque siempre pensamos al revés, pensamos para mal, pensamos, no habría seguridad, no habría calles, no habría lumbre. Si así está mal, uy no, estaría peor, sería el acabose. Pero creo que una de las esencias de cuando Dios nos pide es porque quiere que lo hagamos de corazón. Así que Él no nos puede forzar, Él no te puede obligar. Y esto aplica tanto en la ofrenda, como dice aquí en la terumá, como en el mismo diezmo. Yo por eso creo, cuando a mí me preguntan acerca del diezmo, que qué opino, me han preguntado gente de otras iglesias, no sé por qué, que dice, bueno, a ver, ¿tú qué opinas del diezmo? Y es una pregunta difícil cuando se la haces a un pastor, porque pues, tu corazón está de alguna manera ligado a eso, sobre todo cuando hay una parte de ti que depende de eso. Sin embargo, algo que Dios ha puesto al menos en mí muy claro, es que el diezmo es lo mismo que está mostrando Dios aquí con la ofrenda. Es algo que tiene que salir del corazón. O sea, es algo que no puedes obligar. O sea, por más que tú presiones, siendo honestos, si tú no quieres dar, no vas a dar. O sea, es más, si el gobierno no nos puede obligar, así, más que, bueno, ya con ciertos mecanismos, pues tampoco uno. Y cuando me preguntan esto, yo siempre lo primero que les digo es que yo considero que eso es un pacto personal, que eso es algo que Dios tiene que revelar a tu corazón, que tú tienes que tener la convicción de que así es, que tienes tú que verlo en la palabra y que cuando tú des tienes que estar seguro de ello, porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor y no podemos darle algo a Dios de lo que no estamos seguros. Si yo doy así como que me cuesta así mucho trabajo, ese no es una ofrenda agradable a Dios. Y es como obligar a alguien a darte un regalo el día de tu cumpleaños, ¿no? Hoy es mi cumpleaños, no sé si me puedes regalar algo, ¿no? ¿Qué sería eso? Imagínate una invitación de, oye, es mi cumpleaños, regálame, ¿no? Es feo, ¿no? O sea, se siente mal tanto el que pide como el que da. Entonces, Dios no es deudor de nadie, Dios no necesita de nadie, de nosotros. Es hasta extraño decir, bueno,
¿Le habremos de dar algo a aquel que es dueño de todo? No podemos darle algo de quien es dueño de todo. Sin embargo, tenemos la oportunidad de participar, de darle de lo que Él nos da, aunque le pertenece. Entonces yo considero que esto es un ejemplo de lo que Dios quiere cuando nosotros damos. Que sea, dice aquí, dice, todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Y pues sí tenemos ejemplos en la Torá de esto. Por ejemplo, el caso de Abraham, es de los primeros casos de alguien que diezmó, que sí está detallado acerca del diezmo. Dice que llegó Melquisedec y él se postró y le dio y le dijo, ahí está lo mejor de lo que yo acabo de dar, de lo que yo acabo de obtener, ¿no? Le dio joyas, le dio presentes, se postró y le dijo, esto es para ti. Cuando Jacob salió huyendo de casa de su padre, salió sin nada, no tenía nada él, así era pobre. Sin embargo, cuando tiene esta visión y cuando él entiende que la presencia de Dios es la que le enriquece, él dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dice, de todo lo que tú me dieres, Señor. Si yo regresare aquí, yo te voy a dar el diezmo de todo. Entonces, bueno, tenemos el caso de alguien que era rico como Abraham y de alguien que era pobre como Jacob. Y los dos tuvieron en su corazón de manera voluntaria decir, Señor, yo te doy esto porque es tuyo, porque te pertenece, porque es algo que tú me das. Y yo creo que es algo que así debe de ser. El dar a Dios debe ser de corazón. Debe ser así, de nuestro amor. Y es una prueba también para nuestro corazón. Porque Yeshua dijo un principio del cual nadie se escapa aquí. Por más que me digan que aquí hay ángeles, nadie se escapa. Y dice ese principio que donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Esa es una ley. No es un consejo, ni es algo que declaró Yeshua nada más así porque sí. En lo que tú involucres dinero, tu corazón también está ahí atado. Por eso cuando perdemos algo que nos cuesta y que nos costó dinero, sí nos duele o sí te da coraje, ¿no? Si se le cae la botella del súper a tu hijo y se derrama y no la vas a pagar, pues dices, bueno, pues ya, la absorberá el supermercado a lo mejor, ¿no? No debería de ser. Pero si se te cae en tu casa ya que la pagaste, dices, ay, ya se desperdició y ya me costó. Porque te duele, ¿por qué? Porque te costó algo, porque pusiste tu dinero ahí, y donde está nuestro dinero, allí está tu corazón. Entonces es una manera que así opera la vida, que así opera el corazón del hombre. A donde tú le inviertes, ahí va el corazón. Dios les llama aquí diciendo, todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomará mi ofrenda. Fíjense, dice el Talmud, que los ricos no quisieron dar, o sea, como que se estuvieron esperando y esperando y esperando. Y que la gente que era más pobre fue la que empezó a llevar más, que empezó a dar, hasta que llegó un momento que Moshe le dijeron, ¿sabes qué? Ya párale, ya es suficiente, ya, o sea, la gente estaba dando de más, sin forzarlos, sin presionarlos, sin más. Y bueno, pues aquí en la congregación nos hemos identificado con ese principio de no forzar las cosas, de simplemente pensar que nosotros respondemos al amor que Dios nos da, que nosotros solo reaccionamos a lo que Dios nos da primero. Y en la medida que aprendemos a conocer a Dios y conocemos la palabra de Dios, entendemos todo lo que Él nos ha dado y que lo único que hacemos es devolverle, abonarle un poquito a lo mucho que ya nos dio. Entonces dice el Talmud que después llegaron los ricos, ahora sí diciendo, a ver, pues qué, como que se les ofrece, a ver qué falta, a ver, ahora sí. Y dijeron, no, ¿sabes qué? Ya no hace falta nada. Y entonces se quedaron fuera de la oportunidad de participar de eso. Y que fue algo que se lamentaron toda la vida. Y yo a veces pienso eso, porque aquí no implica quién tiene más o quién tiene menos, sino el participar. Y el hecho de no participar en la obra de Dios es quedarte fuera de ella también, es quedarte fuera de la bendición, ¿no? Yo creo que todos nos podemos sentir orgullosos cuando participamos de algo, cuando tú ves una obra y dices, oye, mira, yo hice eso, yo participé de eso, yo estuve ahí, yo me involucré, yo di ahí. Y creo que Dios quiere eso, Dios quiere involucrarnos. Y también las cosas materiales, el ofrendar, el diezmar, el dar, es una manera de ser parte de involucrarnos. A lo mejor no podemos cargar
¿no? Las bocinas, a lo mejor no podemos compartir la palabra, a lo mejor no podemos hacer muchas cosas, pero esa es una manera directa de participar exactamente igual en la obra de Dios. Y pues si tú lo ves así, a lo mejor esta está más simple, ¿no? A lo mejor esta está más fácil. A veces dijeras, mira, pues si fuera a acomodar, pues ya, pero no todo es así. Entonces, los ricos perdieron la oportunidad de dar y los más pobres tuvieron la oportunidad de participar. Y va ligado con lo que dijo Yeshua, sé qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. No porque sea imposible para Dios, no porque sea difícil por el hecho de ser rico, sino por el hecho de que a veces su corazón está precisamente ligado a las cosas materiales. Entonces, pues yo creo que es una exhortación que nos hace el Eterno, de que lo que hagamos para Él, de que lo que participemos para Él, sea de corazón. Y aquí no te estoy hablando de dinero necesariamente, solamente te hago de lo que tú quieras hacer para Él. O sea, ya sea con los niños, ya sea con los jóvenes, en los talleres, en lo que se pueda, pero hazlo de todo corazón y eso es una ofrenda delante de Él. Por supuesto que lo material es importante, porque si todos hubieran llegado con, así de aquí está mi corazón abierto, vamos a construir, pues sí, pero pues también hace falta las cosas, y en eso se refleja. Hay un dicho también que se dice entre pastores que dices que conoces más de la espiritualidad de una persona por su cartera que por sus dones, ¿no? O sea, de cómo es en ese aspecto, a como supuestamente dice y predica y habla y lo que sea, ¿no? Porque ahí está nuestro corazón. Y pues el Mishkan es el nombre que recibe el tabernáculo. Mishkan significa morada, es donde Dios iba a habitar, donde Dios habría de morar. Ajá. El Mishkan se tendría que construir con corazones agradecidos a Él, con un corazón entregado, con un corazón dadivoso, con un corazón alegre, como dice Pablo, ¿se acuerdan? Porque Dios ama al dador alegre. Eso es lo que ama Dios. Y el Mishkan, además de representar que Dios iba a morar, es la manera en la que Dios quería que nos acercáramos a Él. Fíjense, todavía no pecaban, pero Dios ya estableció las bases de cómo se iba a obtener el perdón. El Mishkan, el poner la presencia de Dios, poner entre comillas, la presencia de Dios ahí en este caso el arca, o en lo que era todo el tabernáculo, no era limitar a Dios a un lugar, sino más bien era una manera de ponerlo accesible a todos, era poner un punto de encuentro para que todos pudieran llegar a Dios. De la otra manera, solamente unos cuantos podían tener esa relación íntima con Dios. O sea, prácticamente Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, pues como que nosotros leemos la historia así, Dios le dijo a Moisés, y Moisés se acercó con Dios, y Moisés le dijo a Dios, y Dios le dijo a Moisés, pues sí, y todos los demás, ¿dónde estaban todos los demás? Pues también estaban ahí, pero no les hablaba o no lo escuchaban igual. Entonces el Mishkan es un punto, es un lugar en el que ahora sí todos se podían acercar, ya no nada más Moisés. Es decir, ok, ¿quieres conocer a Dios? Aquí está abierto para todos. Entonces ya no era ambiguo, ya no era subjetivo, ya todos podían acercarse al tabernáculo y acercarse a Dios en los términos que Él estipuló. Y el Mishkan va a ser un reflejo de nuestra relación con el Eterno y una figura de Yeshua como el Mesías también. Así que todos estos capítulos nos hablan de la construcción y de cómo Dios previene este momento. Ajá. Y se dice que el Mishkan es también una figura del universo. Se dicen que hay 3 cielos. ¿Recuerdan? Pablo dice que hay 3 cielos, que el Eterno está en el tercer cielo. Entonces el atrio, lugar exterior que forma parte del mismo tabernáculo, donde estaba el abacro, donde estaba el altar, representa este mundo, representa el primer cielo, en donde todos entraban, llevaban a cabo sus sacrificios y todo esto. Luego el segundo cielo, que son los lugares celestiales, representa el lugar santo, en donde solo podían entrar los levitas. Solo personas asignadas trabajaban ahí, participaban ahí, solo podían entrar ellos. Y después está el lugar santísimo, el Kodesh HaKadoshim, o en inglés le dicen Holy of Holies, como lo santo de lo santo, que implica el tercer cielo, la presencia, la morada de Dios, donde por así que ningún hombre ha visto ni puede ver, donde nadie podía acceder más que el Mesías. Ajá.
Pues el Mishkan es esa representación de nuestra relación con Dios, es una imagen del universo, es una figura de la redención, y cada elemento que forma parte del tabernáculo nos va también a arrojar algo acerca del Mesías. Y vamos al verso 3, vamos a ver qué fue lo que les pidió el Eterno. Dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Así que en total son 15 elementos los que le pide Dios al pueblo para construir. Son 15 materias primas, vamos a llamarle así, para la construcción de lo que implica, pues desde los postes que se habrían de levantar, las telas que habría de cubrir la tienda, las vestimentas de los sacerdotes, los muebles que se iban a construir también, todo lo que era necesario están en estos 15 elementos. Y vamos a ver que en cada uno de ellos vamos a poder ver una figura del Mesías. Fíjense, el primero de ellos es el oro. ¿No? El oro, pues es el de los metales más extraños, más escasos en el mundo. Es un material que se encuentra en la naturaleza, sin embargo es muy escaso y representa la divinidad. Y aquí nos arroja cómo el Mesías forma parte de esa relación con el Eterno, cómo forma parte, cómo está involucrado en esa divinidad con él. Ok, bueno, entonces primero tenemos el oro. El oro pues es un material carísimo, un material que es excelente conductor, por ejemplo, de electricidad en grado de pureza, es muy escaso y es un material que representa la realeza, representa la divinidad. Y les digo, esa relación que tiene el Mesías con el Eterno también. Después viene la plata, ¿no? La plata pues digamos que es el segundo metal también en términos de reputación, de pureza. La plata también es muy buen conductor y representa la redención, ¿no? La plata lleva un proceso de purificación que representa históricamente la redención que vendría por parte del Mesías. El Mesías es la redención. ¿Se acuerdan la copa que supuestamente se robó Benjamín? Era una copa de plata. Ajá. Por monedas de plata fue vendido Yosef, por monedas de plata fue vendido el Mesías. La plata representa redención dentro de la Escritura. Y después viene el cobre es un material más común, es un poco más corriente, y el cobre representa el juicio y representa los sufrimientos que habría de padecer el Mesías para lograr esa redención. Pues son materiales, como les digo, que son usados hoy en día por el hombre, pero son escasos, bueno, sobre todo el oro y la plata, por eso en lugar de ellos se utiliza el cobre, ¿no? Cuando cobras algún cable o alguna pieza así eléctrica o de electrónica, te dicen, no, es que esto tiene oro, ¿no? Por ejemplo, tiene plata. Entonces eso ya lo hace mucho más caro porque es un excelente conductor. Y bueno, el cobre representa juicio. Vamos a ver que a lo largo de la Biblia, cuando vean el cobre, representa juicio. ¿Recuerdan alguna pieza de cobre? Bueno, el cobre era parte del mismo altar donde se llevaba a cabo el juicio. O sea, la ira de Dios derramada sobre los animales que se estaban sacrificando, era una pieza que contenía cobre. Y dice en el verso 4, azul. Aquí nada más nos pone azul, pero más bien es propiamente la tela, ¿no? Es como la palabra aquí de hecho es la palabra hebrea tejelet, que tejelet es como la lana azul. Y tejelet es la misma palabra que se utiliza para los tzitzis, cuando dice que pondrás un cordón de azul, es la palabra tejelet. Ajá. Y esa tonalidad, este color, se considera que se lo daba un molusco que crecía en el mar Mediterráneo y que era como la sangre de ese molusco la que teñía pues las telas, en este caso la lana, por ejemplo, y de ahí se hacían los tzitzis, que de acuerdo a Rashi, este azul es un azul color, como color turquesa, pues como el del mar de Cancún, vamos a verlo así, ¿no? Como el mar que tenemos, azul turquesa, es ese azul, particularmente de acuerdo a algunos comentaristas, y el azul representa la divinidad, esa relación que tiene el Hijo de Dios, representa a Yeshua como Hijo de Dios,
Después tenemos el púrpura, que el púrpura representa realeza. El color morado o el color púrpura siempre ha representado realeza, ¿no? Generalmente los reyes tenían capas y tenían vestimenta color morado, color púrpura. Después viene el color carmesí, o la tela, la lana color carmesí, que es como rojo, es un rojo así muy intenso, que representa, en este caso, la salvación o el sacrificio, la sangre derramada por el Mesías, para que pudiéramos nosotros alcanzar la vida eterna. Y el lino fino, el lino blanco, que pues representa la pureza, representa a aquel hombre perfecto que vino a dar su vida a vivir sin pecados, ¿no? El blanco representa santidad, la santidad que vino a traer el Mesías, y de esta manera tenemos 3 metales y 4 colores. Entonces tenemos azul, tenemos púrpura, tenemos carmesí y tenemos blanco. Y estos 4 colores representan los 4 evangelios. Por ejemplo, ¿qué evangelio representa a Yeshua como el Hijo de Dios? Que sería el azul. Yohanan, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso es muy claro en el evangelio de Yohanan. Deja muy claro el color azul como Hijo de Dios. El púrpura, ¿cuál será? ¿Qué evangelio representa a Yeshua como Rey? Mateo, exactamente. Matillahu representa al Mesías como aquel rey que había de venir a gobernar, a reinar, el cumplidor de las profecías. Ya está más fácil. ¿Y el rojo? ¿Qué evangelio será el rojo? Ya nos quedan 2. Marcos representa al Mesías como aquel que vino a dar su vida, el que vino a derramar su sangre, por eso es carmesí. Y pues el blanco representa a Lucas, ¿no? Como el hombre perfecto. De hecho, en el evangelio de Lucas es donde más se repite el Hijo del Hombre, hablando de Yeshua como hombre perfecto en santidad, que nunca cometió pecado. Entonces aquí están los 4 colores: el azul, el púrpura, el carmesí y el blanco. Y después tenemos, dice aquí, el pelo de cabra, ¿no? El pelo de cabra representa la profecía, que el Mesías también habría de venir como profeta, ¿no? Entonces yo creo que recordamos aquí el pelo de cabra, ¿no? O sea, una vestimenta similar a la que tenía Elías, que tenía pelo de camello, pero el pelo de cabra era la vestimenta que se usaba para la profecía, y habla también de la sencillez, habla de algo que iba a ser práctico, que iba a ser muy simple, que no iba a aportar así como que un gran atuendo. Entonces el pelo de cabra representa la profecía, el Mesías también es profeta, es el cumplidor de lo que dice Deuteronomio capítulo 18, como aquel que vendría como profeta de parte de Dios. Y después tenemos pieles de carneros. Los pieles de carneros, el carnero es un animal que también estaba relacionado con la realeza. Dice pieles de carneros teñidos de rojo. Entonces, como aquel rey vestido también en rojo, como parte de esa realeza. Fíjense lo que dice Isaías 63, es una referencia a Isaías 63, que es una profecía impresionante de cuando regrese Yeshua. ¿Cómo le vamos a ver? ¿De qué color va a venir vestido el Mesías? Isaías 63, verso 1. Dice, ¿quién es este que viene de Edom? Edom significa rojo. De Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? Entonces el Mesías va a venir vestido en rojo, así, de que pisoteó el lagar. También en Bereshit capítulo 49, cuando Jacob está hablando acerca de las profecías, habla acerca de Judá, como aquel que manchó sus ropas de la sangre de las uvas, como aquel que pisoteó el lagar, que pisoteó a sus enemigos. Yo creo que va a ser impresionante verlo así vestido en rojo, al Mesías con ojos de llama de fuego. Y esto es lo que nos habla, los pieles de carneros teñidas de rojo. Después dice pieles de tejones, que es aquí donde creo que viene las diferencias en algunas versiones, porque aquí la palabra tejón es la palabra hebrea tahash. De hecho, en algunas versiones hebreas ni siquiera lo traducen, dice piel de tahash. Y bueno, ¿qué es el tahash? Bueno, fíjense, de acuerdo a la tradición rabínica, de acuerdo al Talmud, sí se da una descripción acerca del tahash.
Y se dice que el tahash era un animal puro, semejante a un caballo, multicolor, o sea que era un animal así de muchísimos colores, y que tenía un cuerno así que salía de la cabeza. Y que de ahí dice que vienen los unicornios. Pero que ese animal después desapareció. Dicen que ese era el tahash, que era un animal puro en sus generaciones, o sea que no se contaminó durante la época de Noé ni ninguna otra, y que era un animal muy particular, y que tenía así un cuerno muy muy grande que salía de la cabeza, y que ese era el tahash. Pero bueno, pues la Torah no dice eso. Sin embargo, hay otros comentaristas, otros rabinos, que hablan que el tahash más bien era un armiño, que el armiño es así como una especie como de roedor, como una pues como una zarigüeya o uno de estos como de estas ratas grandes, no sé cómo le llaman, que las toman de mascotas. Pues es un armiño así. Sin embargo, pues no creo que fuera, porque esta piel se iba a utilizar sobre todo como para uso rudo. O sea, el punto es que iba a ser una piel muy resistente. Entonces, bueno, pues yo creo que un caballo, un unicornio, pues no creo que sea muy resistente la piel. Bueno, no me imagino si sea tan resistente, y menos la de un armiño. Y hay otros comentaristas que dan una descripción que más bien era un narval. El narval es una especie como de foca, algo así, como, ¿cómo le llamaríamos? Pues sí, como una foca, como un delfín más o menos, pero que tiene un cuerno muy largo. Y bueno, pues eso sí, esos los hay hoy en día, que generalmente habitan en lugares muy fríos, aunque sí hay evidencias que los han encontrado, por ejemplo, en el mar de Arabia Saudita, en la península de Arabia. Se han encontrado narvales ahí. Entonces, bueno, aquí la pregunta podría ser, bueno, ¿y de dónde van a sacar un narval en el desierto? O sea, ¿de hicieron un hoyo o qué, no? O sea, es obvio que todos estos materiales, el oro, la plata, no fueron ahí a la mina, decir, vale, ¿saben qué? Vamos a buscar el oro, ¿no? Todo lo traían de Egipto. Egipto era una ciudad, un país enorme, era el imperio más grande. Entonces, todo el mundo llegaba ahí a comerciar todo. Todo Egipto era el punto de encuentro de todos los comerciantes. ¿Se acuerdan que cuando venden a Yosef, lo llevan unos comerciantes que llevaban un montón de especies y de cosas para producir perfume y todo? Entonces, todas estas pieles, pues cuando salieron los hijos de Israel de Egipto, dice en Éxodo 12 que también salió una gran multitud de animales, de ganado, de burros, de un montón de animales. Entonces iban cargados de cosas, de riqueza, de oro, de plata, de cobre, de todo. Entonces, bueno, este animal por lo menos sí tiene una descripción más similar a la que se acerca a la que dice el Talmud, pues que era un animal de una piel muy resistente, que era un animal de una piel muy gruesa, y con un cuerno, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo no sé si ahí tuvo que ver algo la mitología o las leyendas, las historias acerca de los unicornios, o no. En fin, no sabemos exactamente qué es el tahash, porque la palabra aquí es tahash, pero sí posiblemente no sea tejón. La verdad no sé cómo llegaron a la conclusión que era un tejón, o sea, cómo aquí lo trabajaron como tejón, pero el animal que dice aquí es un tahash. Entonces el tahash, pues, bueno, ustedes como quieran verlo, es un animal que la idea era extraer la piel para construir el tabernáculo, y era un animal, que les digo, de piel resistente, y representaba como que la falta de belleza. O sea, algo que era sencillo, algo que era hasta cierto punto como tosco. Y Dios quería que el primer punto de objeto de adoración cuando se acercaran al tabernáculo fuera su presencia y no los materiales, no que dijeran, wow, oye, no, mira esta piel, está impresionante, mira qué colores, qué cosa tan hermosa, o sea, pues no. La idea es que el lugar no fuera el atractivo, sino la presencia de Dios fuera lo que llamara la atención. Ajá. Y pues ustedes recordarán lo que dice Isaías 53, cuando dice, le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Ese fue uno de los puntos claves del Mesías, que era alguien común y corriente, que era alguien que no, posiblemente, o sea, físicamente no era alguien que llamaba la atención, no tenía ese imán. Pues ya nos dirá el Señor, ya cuando estemos en su presencia le diremos, oye, pues, ¿qué era el tahash, no? Ya nos aclarará, ya nos enseñará un tahash ahí, y ya veremos. Pero bueno, yo creo que sí era posiblemente este animal llamado narval, que hoy en día pues existen. Y dice el verso 5 ahí mismo. Ok, dice pieles de tejones, dice aquí, que bueno, pues sí, como que tejones, pues no era mucho que ver. Y dice pieles de tejones, madera de acacia. La madera de acacia representa el cuerpo del Mesías,
que no se iba a corromper, que no se iba a pudrir, ¿no? Dice uno de los salmos, no dejarás que mi cuerpo vea corrupción, no dejarás que mi cuerpo se pudra en la sepultura. Entonces la madera de acacia es una madera muy resistente, que no se corrompe, que no se echa a perder. Una madera muy, muy especial, muy difícil de obtener, y de eso es lo que iba a estar construido gran parte del tabernáculo, de los muebles. Dice el verso 6, aceite para el alumbrado, que el aceite para el alumbrado representa la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios. Comúnmente así se le representa al Espíritu como el aceite. Y pues es la luz del Mesías, porque el aceite se iba a usar para encender la menorá, para encender las lámparas, y representa la luz, representa la unción que habría de tener el Mesías en él. Recolectado de las olivas, ¿se acuerdan? Este aceite se extraía de olivas, de las aceitunas que se exprimen y que se machacan, y entonces una vez que se machaca el cuerpo de la aceituna, se extrae el aceite. Entonces el cuerpo del Mesías habría de ser machacado, ¿para qué? Para que saliera el Espíritu, por decirlo así, y nosotros pudiéramos recibirlo. Por eso dice, les conviene que me vaya, porque enviaré el Consolador, les enviaré el Ruach HaKodesh. Entonces así el aceite se obtiene de apretar, de extraer. Dice que más, aceite para el alumbrado, que representa la unción, la Ruach HaKodesh, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Pues bueno, en Éxodo capítulo 30 se narra que estas especies eran la mirra, la canela, el cálamo, la acacia y el aceite de olivo para la unción. Entonces el Mesías fue ungido también por parte de Dios. De hecho es lo que significa Mesías. Mesías significa ungido. Y el aceite, el incienso aromático es el olor fragante de las obras acerca del Mesías, ¿no? La obra que él iba a hacer iba a subir como un sacrificio de olor fragante para el Eterno. Dice más el verso 7, piedras de onix. Bueno, dice piedras de ónice, que es la piedra de onix. Estas piedras iban a ser usadas para unir parte del efod, se iban a poner aquí en los hombros, iban a llevar grabadas las tribus de Israel, el nombre de las tribus de Israel, y representa como el Mesías cargando a las tribus sobre sus hombros. Cuando no pudieran ir más, el Mesías iba a cargar en él el pecado de todos nosotros. Por eso dice Isaías 53, él cargó en él el pecado de todos nosotros. Esas piedras iban a ir ahí, en onix. Dice piedras de engaste para el efod y para el pectoral, que es las que cubrían el pecho del sumo sacerdote y que iban a ser parte de la decoración, de la ornamenta del efod. El efod es esa vestimenta que iba a portar el sacerdote, la vestidura de lino, donde se aseguraban las piedras. Entonces, Yeshua representa a ese sacerdote y Yeshua representa a el que llevaba en el pecho a las 12 tribus de Israel, que lo llevaba en su corazón. Así que cada elemento del tabernáculo ya tenemos una figura de la obra del Mesías. Y dice el verso 8, fíjense, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y pues este verso se ve muy simple, se lo leemos muy simple. Dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Qué está diciendo aquí? O sea, el creador de todo el universo, de que durante miles de años solamente se había manifestado de una manera general, ahora dice, voy a estar ahí delante de ustedes. Ahora voy a estar en un lugar específico, por decirlo así, físico, en los cuales ustedes se van a poder acercar a mí. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, verso 9, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Por eso les digo que Moshe solamente copió lo que vio. El original está ahí en los lugares celestiales, los tiene el Eterno. Y algún día lo veremos, algún día vemos los utensilios originales. Y dice, ahí vamos al verso 10. Y ahora va a empezar a describir cuáles son los materiales, cuáles son los utensilios o los muebles que van a formar parte del Mishkan. Y vamos a ver que es interesante porque tú cómo empezarías una casa. Pues generalmente haces los planos y dices, bueno, pues aquí levanto la pared, luego aquí otra pared y luego la otra y luego ya. Y aquí en este caso el Eterno no lo hizo así. El Eterno lo hizo de adentro para afuera. Primero hizo todo lo de adentro, o sea, la parte principal, lo que iba en el lugar santísimo, y de ahí se fue para afuera. Y eso es lo que también dijo Yeshua, ¿se acuerdan? Les dijo a los fariseos, limpia lo de adentro del vaso y ya lo de afuera también va a ser limpio. Entonces ese es el cambio que quiere Dios hacer en nuestra vida.
Dios dice, primero enfócate en lo de adentro, en el interior, en los rasgos de carácter, y Dios va a cambiar también lo demás. Entonces Dios empieza diciendo en el verso 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Entonces empieza con el arca de la alianza. Este es el objeto más sagrado prácticamente de todos los que existen en el judaísmo, en la Biblia, por llamarlo así. ¿Por qué más sagrado? Porque contenía, ¿se acuerdan qué contenía? ¿Qué era lo que había dentro? Ok, 3 cosas: las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná, ¿no? Una urna o un depósito con una porción de maná, que fue un milagro todos ellos, ¿no? El maná fue un milagro y era un milagro que no se pudría, el maná que quedó guardado. La vara de Aarón representa la resurrección del Mesías, porque cuando no sabían quién habría de estar delante del Eterno, dice, traigan 12 varas con el nombre de cada uno de los jefes de las familias. Y al día siguiente fue Moshe, dice, y la que yo marque esa va a ser. Y la vara que reverdeció fue la vara de Aarón, reverdeció con flor de almendro. Representa la resurrección del Mesías, que también estaba dentro. Y por último, bueno, pues las tablas de la Torá, ¿no? Que Yeshua es la Torá viviente, Yeshua es la palabra de Dios. Entonces, esa arca representa la presencia de Dios y representa también al Mesías. Fíjense qué interesante es. Representa la presencia de Dios, porque ahí sí va a manifestar Dios, y representa al Mesías mismo, el cual está en intimidad en la presencia de Dios. Y dice que iba a tener de longitud 2 codos y medio. Esto es alrededor de 1 metro 12 centímetros. Eso iba a ser el largo, ¿no? ¿Cuánto es? 1,12, creo que. Siempre he tenido esas dudas. Digo, pues ¿cuánto medirá? Porque vamos a ver que, por ejemplo, la vara de Aarón, luego nos imaginamos que era una vara así grandota, pero pues en realidad yo creo que era como un bastón. Bien, se dice que de ancho era alrededor de 1,12, tomando en cuenta que un codo era de 45 centímetros, algunos dicen que era de 43 centímetros la medida de un codo, y otros dicen que era de 50. Si fuera de 50 sería de 1,25. Entonces, pues 1,25 más o menos sería como esto. O sea que pues no era así tan grande. Ese era el arca, ese era el ancho, perdón, el largo. Dice la anchura de codo y medio, que eran 68 centímetros. Y de alto dice codo y medio, o sea que también eran 68 centímetros. Mira, o sea que era algo medio bajito, ¿no? Si se tomara el codo como 50 centímetros, sería de 75. O sea, un poquito más. O sea que era como de esta altura. 75 centímetros de alto era el arca, cuando mucho. Ajá, y dice, esa era la medida, o sea que les digo que en el interior, pues yo creo que en las tablas de la ley, porque luego ponen unas tablas de la ley así impresionantes, que dice, pues no, pero después vamos a ver que Moisés la tomó con una mano. Pues algunos comentaristas estuve investigando, dice que pesaban 5 kilos cada tabla. Bueno, 5 kilos yo creo que sí los aguantas. 5 y 5, 10 kilos en una mano, entonces pues yo creo que eran como unas tablitas así, ¿no? No eran tan grandes. La vara, pues yo creo que más bien era como un bastón. Y finalmente la porción de maná, pues era un platillo, un platón así, como un bowl, ¿no? Como un tazón de cereal más o menos. Yo creo que no era tan grande. Fíjense, esas eran las medidas: codo y medio de su anchura, de codo y medio de alto. Dice, y la cubrirás de oro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Ajá. Entonces la cornisa era así como una diadema, ¿no? Como una decoración, así como de zigzag que se les hacían alrededor. Se hacía como para hacerla más vistosa. Y dice, de oro por dentro y por fuera. Que aquí es muy probable que más bien se refería, no propiamente que la madera de acacia le iban a bañar en oro, como si fuera chapa de oro, sino más bien que habla de como si fueran 3 cofres. O sea, era un cofre de oro que se iba a meter dentro de la de madera, y después esos 2 iban a meter dentro de un cofre más grande de oro, y entonces así quedaba recubierto de oro por dentro y por fuera. Pues imagínate lo que valdría. Entonces era un objeto, era pues posiblemente el objeto más sagrado de todo el tabernáculo, de todo el templo, y pues hay muchas historias de dónde está esa arca, ¿no? Indiana Jones la estuvo buscando
y bueno, ya no me acuerdo si la encontró o no en la película, pero hoy en día se sigue buscando esa arca. Lo más probable, de acuerdo a últimas investigaciones y también comentarios de muy antiguos rabinos, dicen que Jeremías la escondió, que en el año 586, cuando llegó Babilonia a destruir el templo, Jeremías tomó el arca y por pasadizos secretos que había debajo del templo, tomó el arca y la escondió para que no fuera llevada por los babilonios. Porque sí hay descripción de lo que se llevó Nabucodonosor, pero no se narra acerca del arca. Y bueno, en Jerusalén está lleno de túneles abajo. Hay un investigador llamado Ron Wyatt que él dice que encontró el arca y dice que la encontró justo debajo del lugar donde se cree que fue la crucifixión de Yeshua. Pues bueno, si esto es así, pues sería uno de los milagros más impresionantes que pudiera existir en toda la historia. Y les digo que era además sagrado este objeto porque representaba la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que en un momento perdieron el arca, se la llevaron los filisteos? Y cuando se enteró este hombre, Elí, de repente se enteró que se llevaron el arca, ¡pum! Y se fue para atrás y se murió, ¿no? O sea, se impresionó tanto de que se llevaron el objeto más sagrado que cayó ahí casi fulminado. Y después llegaron los filisteos y se quisieron ahí asomar, la quisieron tocar, la quisieron ver y ahí y se murieron como 50,000 y después se postraron ahí los dioses que tenían. Entonces era algo muy especial el arca. Y esto es una representación, de otra manera, de un arca que ya se había construido antes, el arca de Noé, también hecha de madera. Esa arca sirvió para salvar a 8 personas, poquitos, bueno, y todos los animales, que son un montón, pero salvó a 8. Esta arca, la idea es que salvara a todo Israel, que aquel que se acercara hasta ella, quiere decir que iba a ser salvo. Y bueno, dice que estaba cubierta de oro. Dice, fundirás para ella 4 anillos de oro, verso 12, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. ¿Okay? Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Así que pues se insertaban estas varas, que era para transportarlas, que era de madera, y también se cubría. Dice, no se debían de quitar. Las varas de los otros muebles sí se podían sacar, pero las varas de esta arca no se podían mover jamás. Porque si lo cargaban de otra manera, ¿qué les pasaba? Se morían. Hay una historia cuando dice que estaban llevando el arca, la quisieron meter a Jerusalén, iban ahí todos bien contentos danzando, iba el rey David, y de repente subieron el arca a una carreta. ¿Quién sabe por qué? La meten en una carreta y van, y de repente van los bueyes o los caballos, y se va como que de lado, y sí iba a caer el arca, y un hombre llamado Uz, que era de los más fuertes, dice que le metió la mano ahí para que no se cayera. Pues sí, no se cayó, pero se cayó el muerto. Y ya se quedó David así, dijo, ay, nanita, ¿no sabes qué? Mejor vamos a ver el manual, a ver cómo se lleva el arca, porque pues no podían llevarla así como quisieran. Entonces, estas barras eran para transportarlas. Y bueno, hay diferentes opiniones de en qué parte iban esas barras, esos anillos. Si iban hacia lo largo o hacia lo ancho. ¿Ustedes qué opinan? Yo considero que iban hacia lo ancho para que cuando las cargaran nunca dieran la espalda los querubines que iban. Les digo, y se estimaba que tenía un peso de 83 kilogramos, o sea que pesaba 83 kilos el arca. La verdad no sé si con las tablas o sin las tablas, pero era alrededor de 83 kilos, entonces por eso se llevaba 4 personas para que lo fueran cargando, que era alrededor de 20 kilos por persona. Entonces, bueno, pues esa es la medida del arca. Como les digo, el objeto más sagrado representa la presencia de Dios, representa el Mesías. Y encima del arca, ¿qué es lo que iba a llevar? Verso 17 dice, harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio, o sea, del mismo tamaño. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio.
sus rostros el uno frente al otro, enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Entonces, bueno, el propiciatorio, vamos a ver así, era como una tapa que cubría precisamente el arca, ¿no? Era como una tapa que cubría, que protegía el arca, el contenido, y el propiciatorio viene del hebreo caporet, que deriva de la raíz capará, que significa expiar, y precisamente porque era ahí donde se hacía la expiación de los pecados. Entonces el caporet, o llamado propiciatorio, era donde se expiaba, donde se hacía propiciación por los pecados, el sumo sacerdote, una vez al año en Yom Kippur, y era el lugar donde el Eterno le hablaría a Moshe. El propiciatorio era también un lugar muy especial, porque además de ser de una sola pieza junto con los querubines, de ahí dice que de entre las alas de los querubines hablaba el Eterno a Moshe. Ahí en Números capítulo 7 dice que de ahí se manifestaba Dios, donde se mostraba la Shekinah, y nos dice que tenía el mismo largo y el mismo ancho, obviamente pues para tapar, pero no dice qué altura tenía, o sea, no dice qué profundidad tenía. Los comentaristas dicen que era muy probable que era fuera de un palmo, alrededor entre 7.5 centímetros y 10 centímetros, más o menos, eso era lo que medía, y dice que él iba a ser 2 querubines. Estos querubines viene del hebreo querub, que es de 2 palabras, que es que rabei, que es como infante. Es decir, era ángeles con cara de niño. O sea, era un ángel con cara de un infante, como un niño, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿por qué habrá puesto Dios un ángel, pero con cara de un niñito? ¿Por qué creen? Y en ese lugar tan especial, tan sagrado, de mayor intimidad, de mayor acercamiento. Yeshua dijo, de los niños es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Porque todo aquel que es inocente, todo aquel que se hace como niño, es capaz de entrar hasta la presencia de Dios. Entonces Dios le quería mostrar a Israel que tenía que tener una actitud, o bueno, más bien una actitud, sino un corazón de niño, si querían estar hasta en lo íntimo con el Eterno, en el lugar más profundo. De hecho, la palabra karob, también de donde viene querubín, significa cercano, o sea, aquel que está más cercano a Dios. O sea, que los que están más cerca de Dios, ¿quiénes son? Pues así, los bebés, como el que anda cargando ahí Juan, así, esos son los que están más cerca del Eterno, son los que están más cerca de la presencia de Dios. Entonces, querubín significa como infante, como un ángel con cara de niño, y dice, harás un propiciatorio, ok, y dice que te iban a tener estas alas como desplegadas, pero hacia arriba, porque generalmente los ponen así como para abajo, pero más bien sus alas estaban extendidas, tocándose, viéndose de frente, y estos querubines representaban también como los 2 testigos, del sacrificio o de la sangre que se iba a derramar ahí, en ese lugar. Y es importante porque pues ellos iban a ser como aquellos que dieran fe, que dieran legalidad de que ese sacrificio que se estaba haciendo si correspondía o no correspondía. Y también el propiciatorio justamente tapaba las leyes que no pudimos cumplir, y la sangre, eso era lo que precisamente hacía. La sangre cubría la justicia perfecta de Dios para que nosotros ahora sí que pudiéramos ser expiados. Y tenemos un paralelismo de esto en el Brit Hadashah. Cuando Yeshua también fue y derramó su sangre, cuando Yeshua también hizo su sacrificio, ¿qué fue lo que encontraron las mujeres cuando fueron al lugar donde debía estar el cuerpo del Mesías? Bueno, dice que había 2 ángeles, uno en un extremo y otro en otro extremo. Y los 2 ángeles estaban ahí como testigos del sacrificio de la sangre que había derramado Yeshua. Eso quiere decir que el Mesías que Dios aceptó la sangre de su Hijo. Verso 20. Los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, o sea, las tablas de la ley. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Fíjense, ahora va a describir el Shulchan Lechem Hapanim, se le llama. Shulchan Lechem Hapanim es la mesa
de los panes de las dos caras o de los rostros, se le llama. En español se le conoce como la mesa de los panes de la proposición, pero el nombre hebreo más bien es panes de los rostros. Ahorita vamos a ver por qué. Dice aquí, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Entonces, bueno, pues era una mesa como de 90 centímetros y 45 centímetros de profundidad por 68 de alto, ¿no? Entonces, pues no era una mesa así súper grande, no era una mesa más bien, ni 1 metro llegaba. Y dice, la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Entonces igual se tendría que cubrir de oro, aunque aquí posiblemente no es que se le hiciera, como en el caso del arca, como un cofre, sino más bien aquí sí se revestía de oro. Dice, y le harás una cornisa. La cornisa, les digo, es como una especie de diadema, ¿no? Como una cinta, así, decorativa, que se ponía alrededor. Dice el verso 25, le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, ¿no? La moldura es como si fuera un bastidor, vamos a verlo, ¿no? Como si fuese un bastidor encima y luego encima una cornisa más, como para que quedara más levantado, como para que tuviera un fondo, vamos a verlo así, y entonces no cayeran los panes, ¿no? O lo que se pusiera ahí. Y dice, le harás una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa, ¿no? Igual le habían hacer sus varas para poderla transportar. Y bueno, ¿qué representa toda esta mesa? La mesa representa el lugar, pues yo creo que obvio, ¿no? En una casa donde comes, ¿no? Donde disfrutas de los alimentos que el Señor te da. Entonces la mesa representa el símbolo de la alimentación humana, del bienestar. Esto habla de que, como dijo Yeshua, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale, sino de la presencia de Dios. Pero esa frase de Yeshua implica que también necesitamos el pan. Es decir, por un lado está el arca, que representa la presencia de Dios, la gloria, la Shekinah de Dios, pero también necesitas comer, y comer físicamente, también necesitas un bienestar físico y material. Y vemos que a Dios no se le olvida ningún detalle, ¿no? Porque a veces como que esto se puede llevar al plano demasiado espiritual, como decir, pues yo me alimento de la palabra de Dios. Porque Yeshua mismo llegó a decir, mi comida es que haga la voluntad del que me mandó. Y sí, efectivamente ese es un alimento espiritual. Pero la mesa de los panes representa que Dios también está al cuidado de nuestro alimento, de nuestro sustento. O sea, la comida también es importante. O sea, a veces pensamos que, ay, pues vamos a orar y ya con eso. No, pues vamos a orar, pero también necesitas comer. En el Brit Hadashah es muy práctico esto, ¿no? En la primera carta de Juan, dice, ¿cómo le puedes decir shalom a tu hermano? Pues Shabbat shalom, que Dios te bendiga, ahí que tengas un bonito Shabbat, si no le das ni con qué coman. Si no tienen ni qué comer, pues ¿cuál Shabbat shalom? Pues dice, pues ve y dale y comparte el alimento y entonces ahora sí va a tener un buen Shabbat, va a tener shalom en su casa. Entonces Dios no se olvida de las dos cosas, o sea, la parte espiritual es muy importante, pero la parte material también es importante. Entonces la mesa representa la provisión de Dios, representa el sustento y representa que Dios está a nuestro cuidado. ¿Ok? ¿Y qué se ponían estos panes? Pues se ponían los panes de precisamente le llaman de la proposición. Vamos a seguir leyendo. Dice, verso 28, harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará, de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Entonces eran 12 piezas de pan que se preparaban el viernes antes de Shabbat, y dice aquí que se hacían sus platos, que más que los platos se refiere como los moldes. De acuerdo al comentarista Rashi, dice que había unos moldes de oro y unos moldes de hierro. Entonces se preparaban en el molde de hierro y después se pasaban al molde de oro y eso se ponían ya en la mesa. Ok, fíjense, a ver, aquí viene lo del pan. Entonces está la mesa
Y dice que se le iban a hacer sus varas de oro, igual, sus anillos, y se iban a poner estos panes, que de acuerdo a lo que dice Levítico 24, más acompáñenme a leer Levítico 24. Levítico 24, verso 5. Dice, tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas o 12 panes. Cada torta será de 2 décimas de efa y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante del Eterno. Y pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida al Eterno. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante del Eterno en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas al Señor por derecho perpetuo. Pues bueno, pues este era el pan que les decía, se preparaba el viernes antes de Shabbat, en moldes de oro, en moldes de hierro, se sacaban, se ponían en moldes de oro y se ponían en la masa. Y aquí dice que había un milagro, porque pues imagínate un pan de una semana, normalmente ¿cómo estaría? O sea, ya todo enmohecido, todo duro, pero dice que el milagro consistía en que cuando los sacerdotes comían de ese pan estaba así fresquecito como si lo acabaran de hornear, ¿no? O sea, se lo podían comer y sabía como si fuera fresco, y se ponían en 2 hileras de 12. Y bueno, de acuerdo a lo que dice también el comentarista llamado Rashi, dice que estos panes eran como cajas abiertas, que tenían en la parte de arriba abierta y tenían en los costados una abertura como por donde dejaba entrar el aire. Entonces se ponían un pan encima de otro, pero entre ellos había como aire para que no se pegaran. Y generalmente las mesas de los panes las hacen así, como una mesita así, pues como una mesa así normal. Pero no, yo creo que lo más probable es que cuando dice aquí sus cucharas, sus cubiertas, los cubiertas se refiere a los tubos donde se pasaban, digamos, como los estantes, como los moldes de los panes. Dice, y sus tazones, que los tazones ahí la palabra más bien implica soportes. Entonces los panes se ponían en unos moldes y llevaban unos soportes, y entonces esos se acercaban a la mesa y ahí se ponían. Y eran como estantes, vamos a verlo así, donde se ponían los panes y ahí se depositaban. Porque casi todas las imágenes que buscas es así como una mesita X dorada y ya. Pero yo sí creo que más bien era como lo describe Rashi y como lo escribe Maimónides, que era más bien de este tipo de mesa, con esos moldes para los panes que tenía que cambiar. Y pues representan estos 12 panes, las 12 tribus de Israel, y representa al Mesías. El Mesías dijo, yo soy el pan de vida, el pan que iba a alimentar a todo Israel. Y por último, después de la mesa, llegaba el candelabro o la menorá, que dice así el verso 31. Dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y si saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Dice el verso 35, habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. O sea, en promedio había 3 de estos ornamentos en cada brazo. Que técnicamente, por lo que vemos aquí, la menorá, como se le conoce al candelero, la menorá es en sí, únicamente es como el tronco, es como el brazo central, y de ahí dice que iban a salir como ramas. Pues bueno, si es un tronco y son unas ramas, pues como que lo que nos hace notar es como si fuera un árbol, porque habla aquí, dice que como flor de almendro, que iban a estar decorados como copas de flor de almendro, que de hecho la palabra caña tiene que ver como tronco, y la palabra manzana, aquí se le pone como manzanas,
pero más bien eran como botones. Lo que pasa es que la palabra también es como algo redondo, y así se le conocen como a ciertas jaladeras, por ejemplo, que se usan en los cajones, como manzanitas, son como redondos, como formas redondas. Ajá. Entonces, bueno, tenemos copas o cálices, manzanas o botones y flores, y aparentemente entonces había 3 de cada uno de ellos en cada brazo, y en el central, en el brazo central había 4. Entonces por eso les digo que representa como un árbol, como un árbol similar. Y la función básica de la menorá es alumbrar. La función básica de la menorá era alumbrar el lugar santo, y estaba justo enfrente de la mesa de los panes. Entonces la menorá servía para alumbrar. Era el único objeto que alumbraba el tabernáculo. Fíjense. Era lo único con lo que se podía alumbrar. Y bueno, pues contenía en total 7 lámparas con aceite que representan los 7 espíritus de Dios. Por eso se llenaban de aceite, porque representaba el espíritu de Dios. En Isaías capítulo 11 habla de los 7 espíritus de Dios. En Apocalipsis también nos habla de que el Mesías también tiene 7 espíritus, los 7 espíritus de Dios que emanan del Mesías. Entonces la menorá representa el Mesías mismo, representa la luz de la palabra y representa la luz que es el Mesías, que es Yeshua. Y viene todos estos números, no se especifica medidas. Fíjense, lo interesante de la menorá es que es el único instrumento, el único utensilio de todo el tabernáculo del que no se da ninguna medida. O sea, no se sabe cuánto medía. De acuerdo a la tradición, se dice que, por ejemplo, Maimónides Rashi decía que medían 18 puños, que era entre 1,62 y 1,80. Bueno, yo mido 1,79, o sea que estaba así, la menor era así, pues estaba grande. Pues algunos dicen que se subía como una escalerita el sacerdote cuando tenía que echar el aceite y tenían que encenderlas, porque pues imagínate, de ese tamaño era súper grande. Y dice más adelante en el verso 36, sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras, que son como tenazas, sus platillos, los platillos más bien son como una palita con la que se recogía lo que quedaba de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Entonces, lo extraordinario de la menorá es que es una sola pieza de oro puro. O sea, no lo iban a ensamblar, no lo iban a hacer de ninguna otra, sino de una pieza tenían que hacerlo todo con los detalles. Entonces, pues imagínate la dificultad para hacer esto. Imagínate que yo te diera estas instrucciones, que desde ahí las instrucciones, diga, pues ahí están en el papel las instrucciones, échate una menorá, de una pieza, con la tecnología que había en ese tiempo. Por eso dice que cada pieza del tabernáculo era un milagro. O sea, para labrar el oro y para trabajarlo así. Ahora, algunos dicen que la menorá no tenía la forma tradicional que generalmente le vemos así como curva, sino dice que eran brazos que emanaban de la parte de abajo hacia arriba, como lo tenemos en la imagen de la esquina, que era diagonal. Por ejemplo, también este hombre llamado Rashi y Maimónides, todos ellos dicen que esa era la forma tradicional, estos eran los brazos en diagonal que tenía la menorá. Esta imagen más bien se obtuvo, ¿saben de dónde? De un grabado que hay de cuando Roma se lleva a los judíos. Cuando el ejército de Tito se lleva las cosas del templo y se roba muchas de las cosas de Jerusalén, hay un grabado donde se van llevando una menorá. Entonces de ahí se toma que es de esa manera, pero no hay otra descripción de cómo eran los brazos de la menorá, o sea, qué forma tenía exactamente. Y se dice que pesaba 50 kilos de oro, según Flavio Josefo y según también el Talmud, se dice que pesaba entre 50 y 51 kilos. Imagínate una menorá de 50 kilos de puro oro. ¿Cuánto creen que cueste? ¿Cuánto creen que costara eso? ¿Cuánto pagarían por una menorá? ¿Quieren saber más o menos cuánto costaba la menorá en tiempo actual? Y se dice que era de un talento de oro, que eran 50 kilos de oro puro. O sea, 24 quilates así, oro puro, porque hay oro de 18,
que es como el 75% de oro, y oro de 14, que son como 55% de oro, ¿no? El oro de 14, creo que es como 55-58%. Pero si se supone que es oro puro, o sea, ahí sí es totalmente purificado, o sea, cero de cualquier otra cosa. Entonces, fíjense, hace unos años, con motivo del bicentenario de la independencia de México y el centenario de la Revolución, el Banco de México emitió unas monedas, ¿sí?, de oro puro, de 1 kilo de oro. 1 kilo de una monedota. Si no les tocó a ustedes, ¿no? Ok, les tocó unas monedas de oro puro de 1 kilo. ¿Saben cuánto costaban? 900,000 pesos costaba eso, porque era de oro puro así. ¿Ok? Y dice que 900,000 pesos, entonces 900,000 pesos por 50, o sea, yo creo que no nos alcanza ni con ni sacando nuestros bienes de todos. A ver, junten ahí la cooperacha. No, pues, imagínate lo que valía. Por eso era un riesgo la menorá, o sea, era algo súper preciado, era lo que se querían robar. Por eso cuando llegaban los ejércitos y alguno sabía que estaba eso ahí, era algo impresionante. O sea, imagínate 450 millones de pesos ahí. Y bueno, hay algo muy interesante en todo esto, porque hay 9 ornamentos en cada brazo de la menorá, que representa los 9 frutos del Espíritu. También hay 9 frutos descritos en el Espíritu. Y el brazo del centro tiene 12 ornamentos entre las copas, las manzanas y las flores, que representan las 12 tribus. Entonces Israel debía estar decorada, tenía que haber fruto en sus vidas, ¿no? O sea, no nada más es ser luz a las naciones, sino ser luz, ahora sí que con agrado, con decoración. Y por último, algo que se me hace interesantísimo es que esta menorá representa la luz, representa la palabra de Dios. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y dice el Salmo 119, el verso 105, la suma de tu palabra es verdad. Y si tú sumas los 3 primeros brazos, más el brazo del centro, ¿cuánto te da? Con los ornamentos. Si sumas los ornamentos de los 3 primeros brazos más el brazo central, te dan 39. ¿A qué les recuerda el número 39? Hablando de la palabra. ¿Quién me dice qué hay de 39? ¿Qué? A ver, ¿qué tienen en sus Biblias? ¿Cuántos libros tiene el Tanaj? 39. Y si sumamos los ornamentos de los otros 3 brazos, ¿cuántos quedan? 27. ¿Cuántos libros tiene el Brit Hadashah? 27. Entonces, 39 más 27, 66. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Pues no son 66 partes, son 66 en una sola unidad. La Biblia es una sola unidad, compuesto de 66 ornamentos. Entonces aquí vemos pues, cómo Dios inspira todas las cosas y cómo la palabra es una sola pieza, es una unidad. Dios es uno, su palabra es una, y pues estos 66 representan la Biblia completa. Y bueno, por último dice el verso 40, dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, bueno, yo creo que se le enseñó así una visión, y eso fue lo que vio Moshe. Bueno, pues vamos a terminar. Ornamentos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por